Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: yo les aseguro que el grano de trigo sembrado en la tierra que no muere queda infecundo, pero si muere, producirá mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde. El que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegura para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté, también esté mi servidor. El que me sirve será honrado por mi Padre. Palabra del Señor. Gloria al Señor Jesús. Hoy la palabra de Dios nuevamente está llena de una enseñanza profunda para nuestra vida, para encontrar el sentido de nuestra misión que nosotros tenemos aquí en la tierra. Primer punto que quisiera hoy compartir es lo que el evangelista San Juan nos dice. Si el grano de trigo no muere, no va a producir fruto. ¿Y esto qué significa? Pues el campesino lo sabe bien. Dice: yo puedo poner esa semillita allí, puedo hacer mucho trabajo, pero si no se muere para que dé vida, pues no va a producir, no va a servir de nada. Es como tirar todo a la basura. Y Jesús, yo creo que es bien específico aquí. Él ya lo clarifica qué significa. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegura para la vida eterna. Morir a sí mismo. ¿A qué tenemos que morir? Yo creo que nosotros somos hoy esa semillita que estamos llamados a producir. Dios nos ha dado talentos, no para guardarlos, no para esconderlos, no para compartirlos. Dios nos dio los talentos para darlos, para hacerlos producir, no para quedarnos allí perezosos sin hacer nada. Nos dio ese granito para producir. Pero ¿qué tenemos que morir? ¿A qué tenemos que morir? Yo creo que estamos en un mundo que está lleno de egocentrismo, de hedonismo, de pensar en sí mismo uno. Y hoy la psicología moderna que te dice: no, piensa en ti mismo, que es importante pensar en sí mismo, pero lo han como confundido muchas personas. El pensar en sí mismo es olvidándose de los demás. No, piensa en ti mismo, ámate, quiérete, para poder querer a los demás. Y eso está en el mandamiento de Dios: amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a uno mismo, pero no de una manera egoísta. A lo que tenemos que morir es precisamente al egoísmo. ¿A qué tenemos que morir? Pues al pecado. ¿Qué es el pecado? Muchas veces nosotros, ¿qué es el pecado? Pues el pecado es lo que te aleja de aquello que te da vida, de lo que te impide producir. Son las plagas que le llegan a esta semilla que no le hacen que produzca. Y si tú te preguntas, ¿qué es lo que no me hace que yo produzca bien, frutos buenos en mi vida? Si yo estoy enojado, si estoy resentido, si estoy todo el día enojado, si todo el día estoy triste, estoy deprimido, pues reflexiona. Pues esos frutos no son frutos que Dios quiere. Dios quiere que mueras a ciertas cosas en tu vida para producir frutos. ¿A qué tengo que morir? A la indiferencia, al miedo. ¿A qué tengo que morir?
quizás a la soberbia. ¿Cuál es la soberbia? Que a veces se disfraza con humildad y yo no quiero molestar a nadie. La soberbia es: yo no necesito la ayuda de nadie, yo puedo solo. Esa es soberbia pura. Y la soberbia, ¿cuál es la medicina de la soberbia? Pues es la humildad. Para morir a esa soberbia, pues tenemos que aplicar la humildad. ¿Y quién nos enseña a ser humilde? Jesús. ¿Quién nos enseña? María, los apóstoles, los santos. Son ejemplos de humildad. Son ejemplos de personas que cambiaron su vida y dijeron: no, tenemos que seguir pues ese proyecto que Dios me pide en mi vida. Hay que morir para vivir. Hay que morir para vivir. Hay que morir a esas cosas que no me dejan crecer, que no me dejan caminar, que no me dejan avanzar. Hoy tenemos precisamente a nivel mundial, ¿qué es? Pues es el poderoso que nomás piensa en ellos mismos. Si nosotros morimos a ese egoísmo, a esa mentalidad hedonista, pues el mundo cambia, el mundo es diferente. Hasta las personas que están esperando un bebé en su vientre, muchas veces las que están abortando, ¿qué es lo que dicen? Es mi cuerpo, yo hago con él lo que a mí se me antoja, no me digas qué es lo que tengo que hacer. Si al final ves qué actitud es esa, es una actitud egoísta, de pensar egoístamente en ellos. No piensan en los demás, en la vida. Dios lo que quiere es traer vida, que muramos al mal, aquello que destruye tus proyectos de vida. Este es el primer pensamiento que hoy quería compartir con ustedes: el identificar qué es lo que no me hace que yo produzca frutos en mi vida. Revisar mi plantita, a ver qué es lo que hace que no crezca, qué es lo que está allí, porque yo tengo esos enojos, porque caigo yo siempre en mis defectos de carácter. Pues conócete. Cuando tú te empiezas a conocer, vas a descubrir que fuiste hecho a imagen y semejanza de Dios. Y Dios nos creó con una misión. Y este es el segundo punto que quiero compartir con ustedes. ¿Cuál es la misión? Estamos llamados a servir a los demás. Dice un dicho popular por allí: quien no vino a esta vida a servir, no sirve para vivir. Para vivir. El perezoso, el soberbio, ellos nomás piensan en sí mismo, se ponen en el centro a ellos, pero no se dan cuenta que cuando tú pones al servicio de los demás tus talentos, tus ideas, tus cualidades que Dios te ha dado, los regalos que tienes, Dios te los multiplica. Dios te los multiplica. A mí me ha pasado, y esto yo puedo dar testimonio en mis 26 años como sacerdote, como misionero. Entre más yo me he entregado al Señor y me ha dado, Dios me multiplica. Primero, dejé mi familia, que no es fácil, se ve sencillo. Dejar tu patria, también el terruño, el lugar donde uno creció, lo que uno ama, lo que uno quiere, su comida. Dejarlo no es tan sencillo, pero cuando lo hace con un objetivo, con una misión, que es servir al proyecto del reino de Dios, Dios te multiplica. Pues en papás me multiplicó, muchos papás, muchas personas que me quieren, en amistades, en Dios que me dice: no te va a faltar nada, no te preocupes, no te enfoques en producir nada más para ti. Produce para el reino de Dios y yo no te voy a abandonar. Y yo lo veo, lo constato constantemente, ¿sí? Cómo Dios me bendice en mi vida. Cuando yo ayudo a un pobre o a alguien a un proyecto, después viene alguien y me dice: padre, aquí está. Oiga, padre, yo traigo una necesidad en mi cabeza, y de repente alguien llega y me tiende la mano. Allí veo la mano de Dios a través de muchas personas. Esto yo se los doy como testimonio, pero yo creo que es el llamado que todos tenemos, y ustedes también pueden dar testimonio de las bendiciones que Dios hace en nuestras vidas. Pues hoy
Demos gracias pues a Dios por esos regalos, esos dones que Él nos ha dado. Y bueno, ya concluyo con lo que la primera lectura del apóstol San Pablo a los Corintios nos dice. Hermanos, recuerde que el que poco siembra, poco vas a recibir. Pues si no trabajas, si no sirves, no esperes recibir alguna recompensa. Pero el que siembra mucho, el que mucho siembra, cosecha mucho. Si tú sirves y sirves a Dios y lo das con amor, sin esperar nada a cambio, Dios te multiplica. Dios te da más hasta de lo que tú necesitas. Pero para recordarnos que estamos llamados a dar. Cada cual de lo que su corazón le diga, y no de mala gana ni por compromiso, pues Dios ama al que da con alegría. Y esto es lo que quería concluir. Dios ama al que da con alegría. Y no estoy hablando solamente de la parte económica, hablo de la parte de tu vida, de tu servicio. Cuando tú haces las cosas con amor, Dios mira lo que tú haces con amor, no porque lo tengas que hacer, no por obligación, sino porque realmente vas con ese gozo de servir y construir ese reino de amor, de fraternidad, de comunión. Y eso comenzando en casita. Haz esas cosas con amor y vas a ver los frutos que Dios te va a dar y te va a bendecir en cada momento. No se te olvide de servir, de dar lo mejor de ti, siempre con amor. Hay que morir, sí, al egoísmo, al pecado, al mal, aquello que no te hace crecer. Muere a todo eso para producir, para dar vida en abundancia, en la humanidad, en tu familia y en la iglesia. Así sea. Amén. Amén.